Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Ángela Ruiz Robles, siglo XIX, España. Maestra, escritora e inventora, precursora del libro electrónico. ¿Sabías que Ángela Ruiz Robles, más conocida en su tierra como Doña Angelita, fue una maestra e inventora nacida a finales del siglo XIX en León, que fue la auténtica precursora del libro electrónico? Pues así es. Esta maestra y pedagoga en la Segunda República y después, en los peores años del franquismo, después de la Guerra Civil, pasó la mayor parte de su vida en Galicia y se dedicó plenamente a la docencia, llegando incluso a fundar su propia escuela. La valía de nuestra protagonista cobra aún mayor importancia si pensamos en el contexto educativo español en el que a ella le tocó trabajar, donde la enseñanza en general era algo aburrida, con una rígida jerarquía y violenta en muchas ocasiones. Pese a todo ello, podemos decir que la creatividad brotaba, porque si algo se le debe reconocer a nuestra protagonista es su faceta como inventora. Fijaos, a ella se deben tres ingenios muy importantes para la enseñanza: la máquina taquimecanógrafa, un atlas lingüístico gramatical y la enciclopedia mecánica de la que hablaremos hoy, pero hagamos un poco de historia. Ángela Ruiz Robles realizó sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio en León, donde impartió ya sus primeras clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil. En esa misma época se trasladó a El Ferrol, a Galicia, tras sacar su plaza de maestra en unas oposiciones, y allí además abrió un centro de enseñanza donde daba clases nocturnas, y eran unas clases nocturnas gratuitas para personas con pocos recursos. Ruiz Robles publicó 16 libros de texto, todo ello sobre diversas materias como ortografía, taquigrafía, mecanografía, gramática, historia y geografía. En el año 1944 realizó un proyecto realmente interesante. Podríamos decir que este proyecto de Atlas fue ya lo precursor a su libro mecánico o enciclopedia mecánica. De ahí que unos años más tarde, en el año 49, siguió adelantándose a su tiempo y a su época, preconizando la llegada de la nueva era de los libros electrónicos. Sí, porque podemos decir que el primer ebook, el primer libro electrónico, nació en El Ferrol. El prototipo de la enciclopedia mecánica o libro mecánico incorporaba, fijaos, sonidos, un gran número de gráficos, autoiluminación, la posibilidad de escribir al propio lector, probabilidad de enlaces textuales, información multimodal y contenidos actualizados. ¿Os lo imagináis? Para la época, cerrado quedaba como del tamaño de un libro normal y corriente y de muy fácil manejo. También idiomas: castellano, inglés y francés. Y otra idea importante para su inventora era el concepto de poco espacio y poco peso para contener así la mayor cantidad de materias escolares posibles, todo en el tamaño de un solo libro. Por tanto, nuestra protagonista tenía en cuenta que esa enciclopedia mecánica era necesaria porque aligeraba el peso de las mochilas de los escolares, hacía mucho más atractivo el aprendizaje, y más en la época, y adaptaba la enseñanza al nivel de cada uno. Y se podía leer tanto en vertical como en horizontal. Fantástico e impresionante, ¿verdad? En el año 1962 se realizó un prototipo de esta enciclopedia mecánica, pero nunca se llegó a comercializar, posiblemente por intereses y porque implementar todas sus especificaciones era, por aquel entonces, inviable. Como nota anecdótica, comentaros que en el año 1970, en Bruselas, el vicepresidente para España, delegado oficial para América Latina y director de la revista Técnica e Invención, declaraba lo siguiente: en 20 siglos, tanto en España como en otras naciones, les aseguro que en ninguno de los numerosos centros de investigación que hemos consultado existía referencia alguna sobre ingenios de origen femenino.
algo que estamos desmintiendo, por cierto, con las historias que compartimos en estos podcasts Lila. Y añadió: creo que la situación no es solo española, porque tanto aquí como en el resto de los países, la mujer significó bastante poco. En 1970, Ruiz Robles tuvo una propuesta para poder explotar económicamente este invento suyo en los Estados Unidos, pero la rechazó, podríamos decir, por patriotismo, porque quería que los beneficiarios fuesen exclusivamente los españoles. Un año más tarde, la compañía Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada se interesó por su enciclopedia mecánica y realizó un plan de viabilidad, pero una vez más, la cantidad de dinero que la inventora debía desembolsar escapaba a sus posibilidades. Así que no se pudo llevar a cabo esta gran propuesta. Actualmente se considera que el empresario y filántropo norteamericano Michael Hart fue el inventor de esta idea de ebook, de libro electrónico, en el año 1971, dentro del proyecto Gutenberg. Pero si rastreamos en la historia, que es lo apasionante de estos podcasts Lila, nos damos cuenta que nuestra protagonista de hoy fue la creadora de este primer prototipo de dispositivo electrónico que incluso patentó. Otra mujer invisibilizada por la historia. Una maestra que ya había tenido la idea de construir un soporte único que permitiera leer diferentes libros cambiando unos carretes con el contenido escrito. De ahí que podamos afirmar que Ángeles Ruiz Robles pueda ser considerada como una de las precursoras del ebook o libro electrónico. Nuestra protagonista disfrutó de algunos galardones y condecoraciones tanto en España como en Bélgica y Suiza. Deciros que desde el año 2006 el Museo Pedagógico de Galicia, en Santiago de Compostela, dispone de esa enciclopedia mecánica, por si la queréis visitar, y también de la máquina mecanográfica que ella utilizaba. Hoy nos quedamos con Ángela Ruiz Robles, otro ejemplo de cómo los creadores de la historia, en mayoría nombres masculinos, han sido injustos y han silenciado a mujeres de talento enorme como nuestra protagonista de hoy. Ángela Ruiz Robles, siglo XIX, España, maestra, escritora e inventora, precursora del libro electrónico. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.